Son las 9:30 de la mañana y tenemos que hablar de salud, un tema que a nosotros nos interesa muchísimo hablar con ustedes porque es una demanda también de la gente, ¿no? Hay una cuestión, la pandemia salimos todos con un temita mental, ¿no? De salud mental, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Ayer estuvo acá en el programa Podría Ser Peor, el programa que sigue, el programa vecino, el director provincial de salud mental, Vilapriño, Manuel Vilapriño, hablando con nuestros compañeros de trabajo. Ese es uno de los temas, pero apareció otro tema y empiezan a darse algunas señales de preocupación con respecto a la hepatitis. Es decir, el hígado está hablando, señoras y señores. En Mendoza han aparecido una cantidad de casos de hepatitis, fundamentalmente en adultos. Esto junto con que también hemos reflexionado y la medicina ha evolucionado muy rápidamente y empezamos a hablar del intestino y sus consecuencias, tema que vamos a abordar muy probablemente la semana que viene para ver cómo nos está afectando a nosotros, en la actualidad, en distintas enfermedades. Hay quienes dicen inclusive que en el intestino hay un segundo cerebro, ¿no? En donde actúan las bacterias. Hay 4 bacterias buenas y un montón de bacterias malas, y hay que saber alimentar a las buenas para que se coman a las malas. Pero volvamos al hígado. El hígado se está produciendo hepatitis, algo que yo, la verdad, no he escuchado hablar de esto desde que era pibe. Que se hablaba mucho de la hepatitis. De la hepatitis A, ¿te acordás? La hepatitis A, y es la que está en problemas actualmente también. Te decían, cuidado porque es muy contagiosa, te aislaban. Y hay que lavarse las manos. Claro. Cosa que nos quedó como costumbre después de la pandemia, pero por ahí me parece que hay que reforzarlo, ¿no? Así que vamos a hablar de ese tema ahora con la doctora Mercedes Toplicar, que es experta en este tema y nos va a dar un poco el panorama. Buen día, ¿cómo le va, doctora? Hola, Daniel, buen día para vos y para toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, pero no tanto por el tema, mire. ¿Ha vuelto la hepatitis a Mendoza? ¿Tenemos una duplicación de casos promedio? Bueno, los casos de hepatitis o la enfermedad de hepatitis es un evento de salud que siempre lo tenemos bajo vigilancia y siempre estamos con la red de salud atentos a los casos que puedan aparecer. Si bien hay una noticia de aumento de casos a nivel nacional, en la provincia de Mendoza nosotros no tenemos un aumento de casos más allá de lo que habitualmente hay. Ah, mire usted, en Mendoza entonces nos trae tranquilidad también esto, ¿no es cierto? En Mendoza no, en Argentina han crecido los casos, pero en Mendoza tenemos tranquilidad porque no hay un desborde de casos de hepatitis A. Exactamente, la estrategia, digamos, y el resultado de que Mendoza esté con casos habituales, que es una enfermedad que existe, digamos, en la población, es gracias a la excelente cobertura que tenemos de vacunación contra la hepatitis A. Bueno, está bien que haya vacunación y que la gente haya cumplido, pero de todos modos, habiendo en otras provincias, viene la temporada de vacaciones, ¿hay riesgo de contagio? ¿Cómo tenemos que prevenirlo? Bien, esta es una enfermedad que se previene con una vacuna, que esta es la vacuna contra la hepatitis A que se coloca al año de edad. Y eso ha llevado a que a partir de la incorporación de esta vacuna en el calendario nacional, que fue en el año 2005, cayeran drásticamente los casos relacionados con niños, que es lo que ustedes mencionaban al principio, claro. Esto de que los mandaban a aislarse y que tenían que tener cuidado. Esto ha llevado a que es una enfermedad que ha virado el patrón epidemiológico y ya no es frecuente en niños, sino que el aumento de la frecuencia se da en adultos jóvenes. Ah, mire usted. En personas entre 20 y 39 años y principalmente se da en aquellas personas que tienen altas conductas de riesgo relacionadas con la forma de transmisión. Recordemos que esta es una enfermedad que se transmite de manera fecal-oral, ¿sí? Entonces, el tema de saneamiento, de eliminación de excretas, de lavado de manos y de elementos contaminados, ¿sí? Como alimentos o ropa contaminada, lleva a que a esas personas que tienen más riesgo. ¿Y por contacto cercano a la persona que ya está transitando la enfermedad o está infectada, doctora?
No, el contacto cercano no es con la persona, sino con la materia fecal, digamos. Ah, pues se la ahí es donde aislaba, ¿se tenemos- acuerda? Yo por lo menos tuve un amigo que se lo aislaba, decían, de semanas hasta un mes o un poco más puede estar aislado. Cuarentena. En realidad la enfermedad es una enfermedad que transcurre generalmente, en su mayoría de los casos, de manera banal, dura entre 2 y 6 semanas, digamos ese periodo máximo. Ujú. Y el tema es que no hay buenos hábitos de lavado de manos, por ejemplo, después de ir al baño o antes y después de preparar alimentos. Entonces ahí es donde viene la transmisión de esta enfermedad. Ah, mire usted. No por Ujú. el contacto con la persona, sino por el contacto donde hay contaminación con esto. Ahora, qué raro, doctora, Pero- que se dé entre personas de entre 20 y 39 años, puntualmente en ellas, que son más Bueno, cochinas, no se lavan las manos. O ¿Cuál es? quizá esa persona no fue vacunada a tiempo. Ah, puede ¿Cómo ser puede también. ser? Ujú. Bueno, como esta vacuna se pone o ingresa en el calendario nacional de vacunación a partir del 2005 en los niños a los 12 meses, por supuesto que tenemos una población de adultos que si no las compraron no estaba en ese momento Ah, en el mire calendario. usted, mire usted. Pero ahí es donde tenemos que extremar estas medidas de higiene. Y un poco una de las razones, por supuesto que no es la única, porque todas las enfermedades son multicausales, pero una de las razones que pudiera aumentar el riesgo en estas personas es el patrón epidemiológico, porque si bien la transmisión es fecal-oral, hay personas que tienen conducta de riesgo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contacto oral-anal, en esto de relaciones, por ejemplo, relaciones homosexuales de hombres, relaciones de mujeres trans, relaciones con múltiples parejas y alta promiscuidad. Entonces, las medidas que nos tienen que quedar como preventivas para evitar la transmisión de esta enfermedad son el lavado de manos después de ir al baño, antes y después de preparar alimentos, y también en estas prácticas sexuales que son de más riesgo, el uso de preservativo, el uso de campo de látex, el uso de lavado de manos, es muy, muy, muy importante en este tipo de, Mire de usted. prácticas. Ahora, la persona que ya tuvo, ¿no es cierto?, la hepatitis A, y se recuperó totalmente, y se puede volver a infectar o ya agarra, adopta o tiene una inmunidad de por vida, doctora. La inmunidad, una vez que uno padeció la enfermedad, es de por vida. Mire. ¿Sí? No hay reinfecciones. Ujú. Lo que se puede dar es una recaída, por ejemplo, alguien que está cursando la enfermedad y tiene una leve mejoría de síntomas, después puede tener como una recaída y aparecer de nuevo algunos síntomas. Está bien. Pero está esto bien. forma parte de del mismo cuadro inicial, digamos, de la misma enfermedad. No hay reinfección por hepatitis A. Ujú. Y otra cosa que es importante también es que esta, como uno la padece y se recupera, esta hepatitis no da lo que se llama estado de portador crónico, como sí lo da la hepatitis B. Ah, la B. Ujú. Exacto. Perfecto. Entonces nosotros acá, con la hepatitis A, una vez que se padece la enfermedad, se recupera. Claro, la otra queda toda la vida. Mm. Ah, La mire otra tiene que usted. hacerse control. Yo me vacuné contra la hepatitis B, pero la hepatitis A no hace falta a esta edad, que yo soy un hombre ya grande, ¿verdad? No hace falta que me vacune, solo la hepatitis B. Nosotros tenemos esta vacuna incluida en el calendario de vacunación a partir del 2005 a todos los niños cuando cumplen 12 meses. Perfecto. Y es la única dosis. Ah, perfecto. Sí, uno puede, digamos, ir de manera privada y comprarla y colocársela, por supuesto que puede ir. Ah, mire usted. Eso no hay ningún inconveniente. Pero bueno, como estrategia sanitaria y considerando que la población pediátrica, digamos, en su momento, antes del 2005, era la más vulnerable y la que más lo padecía, entonces esta estrategia sanitaria se incluyó en el calendario para los niños de
12 meses. Excelente, Perfecto. doctora. Ha estado muy bien, ¿eh? Muy clara, Muy bien, realmente. la doctora. Muy bien, sin alarmar, pero dando las precauciones necesarias para el caso. Así que muchas gracias. Exactamente, nos tenemos que quedar con eso. Mucho lavado de manos, mucho lavado de manos y desinfección de superficies. Gracias, doctora, ha sido muy gentil. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. La doctora Mercedes Toplicar hablando de la hepatitis tipo A. Qué bien, ¿eh? Muy bien.